Entonces, lo que tenemos aquí son 5 ejercicios aproximadamente de ejercicios de sucesiones de Krylov que nos sirven para calcular polinomios característicos, y luego el objetivo principal de este tema es aproximar autovalores de nuestro polinomio característico. Claro, una opción es, primero calculo el polinomio de forma sencilla, que no sea con todo ese proceso de determinante, y una vez que tengo el del polinomio, a lo mejor es sencillo sacar de ahí los autovalores. O a lo mejor no, a lo mejor dice, es que sacar el polinomio y luego sacar los correspondientes autovalores es complicado. Voy a tratar de buscar directamente los autovalores. El problema es que buscar directamente los autovalores no es tan fácil. Sí hay métodos para sacar o el autovalor más grande en módulo o el autovalor más chico en módulo. Y si quiero uno intermedio, pues ahí ya no tenemos muchas más cosas que hacer. Entonces, para esos elementos vamos a utilizar las sucesiones de Krylov, y las sucesiones de Krylov las vamos a aplicar realmente a lo que sería el método de la potencia. El método de la potencia tiene dos versiones: hacerlo directamente, o si en algún momento podemos tener problemas a la hora de hacer cálculos, sobre todo cuando esto no lo hacemos a mano sino que lo metemos en el ordenador, que tiene problemas de redondeo, podemos decir, vamos a ir normalizando para evitarme un poco esos problemas de redondeo. Entonces, cuando aquí queremos estudiar sucesiones de Krylov, lo único que vamos a hacer es ir calculando sucesivas potencias de nuestro vector inicial, ¿de acuerdo? Y esa es nuestra sucesión de Krylov asociada. Es decir, recordemos que la sucesión de Krylov asociada a ese vector X. A mí me gusta poner una rayita abajo a los vectores como en álgebra. Y a la matriz A viene dada por una sucesión en la que el primer elemento es nuestro vector inicial X, y a partir de ahí construimos la matriz A por X, que sería nuestro siguiente vector. Volvemos a multiplicar por A cuadrado por X, y vamos multiplicando de forma sucesiva el vector anterior por la matriz A. Claro, en este caso me dan el vector 1, 0, 0. Entonces, ¿qué tenemos? Pues el primer elemento sería nuestro vector X, que es el vector 1, 0, 0. Ahora lo que hacemos es que multiplicamos la matriz A por nuestro vector X, que nos quedaría la matriz 1, 0, 3, 1, 2, menos 1, 1, 2, 0. Lo multiplicamos siempre con el vector columna 1, 0, 0. Podemos pensar que cuando multiplicamos a la derecha, lo que estamos haciendo son operaciones por columna. Entonces, si tengo 1, 0, 0, significa una vez la primera columna, 0 veces la segunda columna, 0 veces la tercera columna. Es decir, esto debería darme la columna 1, 0, 3, que sería la primera columna de nuestra matriz. Si lo hacemos así, cuando ahora calculemos el a cuadrado por x, claro, puedo tener el a cuadrado por x, o puedo decir, esto es simplemente a por el vector a por x. Entonces utilizamos el vector anterior, que sería de nuevo la matriz A, que es la 1, 0, 3, luego la 1, 2, menos 1 y la 1, 2, 0. Y ahora lo multiplicamos por el vector 1, 0, 3. Lo digo porque muchas veces es más sencillo utilizar el vector anterior que tener que multiplicar la matriz A por sí mismo o calcular la matriz A al cubo. Simplemente por evitarnos cuentas innecesarias. Es por Una vez que la tenemos esto, si herencia. hacemos lo mismo de operaciones por columna, diría esto es primera columna más 3 veces la tercera columna. Y nos quedaría así: primera más 3 veces 4, primera más 3 veces 6, primera más 3 veces 3. Aquí la idea sería intentar sacar un patrón. Lo más normal es que, a no ser que el ejercicio esté muy preparado, no seamos capaces de sacar un patrón de cuál es esta sucesión de Krylov. Entonces vamos a ir calculando en función de lo que nos pidan. Como aquí nos piden determinar el polinomio característico, vamos a calcular, al ser una matriz de orden 3, vamos a calcular la potencia tercera, es decir, a al cubo de x igual a, esto sería el a
por el vector a cuadrado de x, y ya nos quedaría entonces la matriz 1, 0, 3, 1, 2, menos 1 y la 1, 2, 0. Todo eso lo multiplicamos por el último vector que hemos obtenido, que es el 4, 6, 3, y la que nos quedaría 13 aquí, luego aquí 0, 12, 6, 18, y 12 menos 6, 6 y 6. 13, 18, 6. ¿De acuerdo? ¿Por qué llegamos hasta la tercera? Porque vamos a utilizar ahora el teorema de Cayley-Hamilton para aproximar o obtener precisamente nuestro polinomio característico a partir de esta sucesión de Krylov. Entonces, ¿cómo utilizamos ese teorema? Si recordamos, el teorema de Cayley-Hamilton nos dice que el polinomio característico de A, que a lo mejor yo en notación de análisis estoy acostumbrado a llamarlo P sub A de lambda, y aquí en esta asignatura pues lo llaman P sub lambda simplemente. Pero bueno, este polinomio P sub A de lambda, o le indican un P sub n para indicar el grado, verifica que es un cierto polinomio de grado n, es decir, en general sería un A sub 0 más un A sub 1 por lambda, hasta así un A sub n lambda elevado a n. Que en este caso sabemos que la n que estamos buscando sería un polinomio de grado 3. Y además sabemos también cuál es el coeficiente a sub n. También sabemos que el coeficiente a sub n es siempre menos 1 elevado a n. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esta información, lo que nos dice el teorema de Cayley-Hamilton es que puedo evaluar en realidad este polinomio en una matriz. Y si evalúo en la matriz A, lo que obtengo es justamente el polinomio nulo. Es decir, entonces, o la matriz nula más bien, porque estamos evaluando la matriz A, lo que nos dice ese teorema es que cuando tú cambies el lambda por no un número, sino como si fuese una matriz, me debería quedar la matriz nula. Claro, si me queda la matriz nula, eso significa que aquí lo que estoy haciendo formalmente es multiplicar por la matriz identidad. Aquí me queda el A sub 1 por el A más... Así vamos hasta que llegamos al A sub n por el A elevado a n, y todo eso igualado a 0. Claro, resulta que justamente aquí lo que aparece es un menos 1 elevado a n. Entonces esto es lo mismo que si yo este elemento lo paso restando, me quedaría que menos 1 elevado a n. Como pasa restando, puedo elevar ese menos y tener entonces elevado a n más 1 por la matriz a elevado a n. Y todo eso ya me quedaría el a sub 0 por la identidad más a sub 1 por el a, más, así hasta que llegamos al a sub n menos 1 por el a elevado a n menos 1. Y podemos decir, ¿cuál es la utilidad de esto? La utilidad de esto es que si yo ahora multiplico por un vector x, entonces aquí me quedaría menos 1 elevado a n más 1 por el a elevado a n vectorcito x igual a la sub 0 por el i por el vectorcito x más a sub 1 por la matriz A por el vector x, y así hasta que llegamos al a sub n menos 1 a elevado a n menos 1 por el vector x. Claro, justamente lo que va apareciendo aquí son los elementos de nuestra sucesión de Krylov. Tengo el primer término de mi sucesión. Tengo el segundo término de mi sucesión. Tengo el tercer término de mi sucesión. Y aquí tengo el último término de mi sucesión. Y lo que yo necesito averiguar son justamente estos coeficientes de mi polinomio característico. El último lo conozco, que es un menos 1 elevado a n.
pero no conozco cuánto vale este a sub 0, no conozco cuánto vale este a sub 1, ni cuánto vale este a sub n menos 1. Pero justamente aquí aparece coeficiente por un cierto vector, coeficiente por un cierto vector, coeficiente por un cierto vector. Lo que tengo es un sistema de ecuaciones igualado aquí a un término independiente que conocemos. El menos 1 elevado a n más 1 será o menos o más. Y aquí este último vector es justamente el último vector de mi sucesión de Kirchhoff. Entonces podemos plantear el correspondiente sistema de ecuaciones para tratar de sacar los valores de a sub 0, a sub 1, a sub n menos 1. Eso es lo que haremos siempre, o esa es la utilidad de nuestras sucesiones de Kirchhoff. En este caso en concreto es más sencillo porque no es una matriz tan grande, sino que simplemente tengo una matriz 3×3. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría? Habíamos obtenido que el vector x inicial me lo daban y era el 1, 0, 0 traspuesta. Luego el vector a por x nos había quedado el 1, 0, 3. Luego el vector a cuadrado x nos había quedado el 4, 6, 3. Sumo, sí. Y ya por último el otro era un 18 o un 12, 13 primero, luego el 18 y luego el 6. ¿Vale? Claro, eso significa que entonces yo planteo el sistema de ecuaciones dado por esos vectores. Es decir, planteamos el sistema que sería menos 1 elevado a 3 por el vector a cubo de x igualado al a sub 0 por la identidad por el x más el a sub 1 por el a por el x más el a sub 2 por el a cuadrado por el x. Claro, esto se convierte simplemente en un sistema que sería esta columna tiene un menos, bueno, pues se convierte simplemente en la columna menos 13, 18, menos 18, menos 6. Todo eso igual a, perdón, menos 3 más 1 sería elevado a menos 4, ¿verdad? Pues está elevado a n más 1. O sea que N este más 1. positivo, positivo, positivo. ¿Vale? ¿Antes lo he puesto aquí bien? Sí, he elevado a 1 más. Y ahora, todo eso igualado al a sub 0 por el 1, 0, 0 más, luego vendría el a sub 1 por el 1, 0, 3 más el a sub 2 por el 4, 6, 3. Vamos, que básicamente, si lo expresamos en forma de sistema, tendríamos una primera ecuación que sería a sub 0 más a sub 1 más 4 a sub 2 igual a 13. Segunda ecuación, no aparece, pues a sub 2 por 6 vale 18. Y tercera no aparece, y aquí aparece 3 a sub 1 más 3 a sub 2 igual a 6. Y aquí tenemos que sacar cuál sería o resolver este sistema de ecuaciones. Ahora, ya es un problema de álgebra, es decir, podemos escalonar, podemos multiplicar por la matriz inversa, podemos hacer lo que nos apetezca. Que resulta que aquí vemos directamente, oye, es que de esta segunda ecuación puedo sacar que el a sub 2 vale justamente 3. Pero claro, si el a sub 2 vale 3, me puedo ir a esta tercera ecuación, es decir, 3 por 3 sería 9, pasa restando menos 3, divido, entonces el a sub 1 vale menos 1. Y ya me puedo ir a la primera ecuación y decir, pues si el a sub 2 vale 3, 4 por 3, 12, el a sub 1 vale menos 1, 12 menos 1, 11, pasa restando 2, pues el a sub 0 vale justamente 2. Entonces si nos queda 2 menos 1, 3, significa que ya tengo mi polinomio característico. Es decir, por lo tanto,
el polinomio característico de A sería el polinomio P sub A de lambda, que sabemos que tiene un coeficiente A elevado o A sub 3, que es simplemente menos 1 al cubo, es decir, hay un menos lambda al cubo, luego vendría el A sub 2 lambda cuadrado, el A sub 1 lambda y el A sub 0. Y hemos visto que nos queda menos lambda al cubo, que el A sub 2 valía 3, que el A sub 1 nos ha quedado menos 1, pues menos lambda, y el A sub 0 nos ha quedado 2, pues más 2. Y aquí tenemos ya nuestro polinomio. Este es el proceso fundamental, o para lo que nos sirve la sucesión de Krylov en esta primera parte. Realmente, todos los métodos van asociados a sucesiones de Krylov. Dime. Y has truncado, digamos, en n igual a 3 por el hecho de que tenemos una matriz 3×3, ¿no? Exactamente. Porque en teoría es infinita la... Claro, la sucesión como tal es infinita. De hecho, luego tenemos un ejercicio en el que vamos a intentar calcular el término enésimo de nuestra sucesión de Krylov. Que eso es lo que decimos al principio, que sería nuestro objetivo perfecto, ¿no? Ahora, el problema es que a lo mejor no hay un patrón si el ejercicio no está preparado. Aquí decimos, bueno, 1, 0, 3. Vale, 4, 6, 3. Entonces uno puede decir, o uno empieza en el 1, 0, 0 y ahora ve el 1, 0, 3. Pues podría pensar, pues la primera componente siempre es un 1 y la segunda componente siempre es un 0. Y esta es la que va variando, es 3 veces la primera. Ya, pero es que cuando voy al tercer vector aparece un 4, 6, 3. Claro, entonces ya no se cumple que sea 1, 1, 1, porque pasa el 4. Ni que sea 0, 0, ni que sea 3 veces la primera, porque ha pasado de 0, 3 a otra vez 3. Y dice, ¿cuál es el patrón? A lo mejor con estos 3 no lo veo. Venga, pues voy al siguiente, 13, 18, 6. Y dice, sí. No vemos claro un patrón. Cuando resolvemos el sistema lineal final, lógicamente por la construcción el determinante de ese sistema es distinto de cero, es decir, que es no singular, ¿no? No, puede ser también que tenga determinante 0. Entonces salen indeterminados los... Claro, porque todo depende de lo que luego vemos, que nosotros estamos construyendo una sucesión de Kirchhoff asociada a un cierto vector inicial que ha sido el 1, 0, 0. Pero a lo mejor esa elección del vector que hacemos no es exactamente la correcta o la mejor. Ahí surge un concepto que es lo que llamamos nosotros el grado de la sucesión de Krylov. Que ese grado es decir, a partir de ese vector inicial, ¿cuántos vectores linealmente independientes consigo construirme? Hombre, nosotros sabemos una cosa, y es que aquí, por ejemplo, como mi vector tiene 3 componentes, en el momento en el que en mi sucesión de Krylov hay 4 vectores, esos 4 forzosamente tienen que ser linealmente dependientes, porque estoy en un conjunto que es, no me dicen que sea R, pero un espacio vectorial de dimensión 3, entonces como tenga más de 3 vectores en un conjunto, tienen que ser linealmente dependientes. Entonces yo quiero construirme precisamente una sucesión de Krylov que tenga 3 vectores linealmente independientes para que el determinante sea distinto de 0. ¿Qué ocurre si el determinante me sale 0? Que ese vector inicial que he escogido no es el adecuado para determinar nuestro polinomio característico. Tengo que buscarme un vector inicial que me genere determinante distinto de 0. Es decir, que tenga como grado de la sucesión de Krylov grado 3. ¿Vale? Pero ese es un problema que surge precisamente cuando decís, oye, ¿me vale cualquier vector? Pues a lo mejor cualquier vector inicial no me vale. Como ocurre precisamente en esta asignatura con muchísimos métodos iterativos que hacemos. Que una cosa es plantear el método y tener la construcción, y otra cosa que es decir, cuándo esta sucesión que me genera este método es adecuada para resolver el problema con el que estoy trabajando. Cuando veamos método de aproximaciones sucesivas, cuando veamos método de Newton, cuando veamos fórmulas de cuadratura, todo es decir, vale, tú haces una construcción, la construcción la puedes hacer siempre. Y puedes comenzar con el punto inicial a lo mejor que te dé la gana. Ahora,
necesitas varias cosas. Primera cosa, que de verdad ese método esté bien definido, que te defina una sucesión, que puedes ir calculando todos los términos. Aquí no hay problema porque siempre que tenga un vector voy a poder hacer el producto de matriz por vector. Pero también quieres que efectivamente esa sucesión converja o se acerque al valor que tú estás queriendo determinar. En este caso sería el polinomio característico. Cuando veamos el método de la potencia, vamos a ver precisamente que, aunque el método de la potencia en el libro te lo introduce como vamos a coger siempre o fijarnos en la primera componente, en realidad el método de la potencia lo podemos hacer para cualquier cociente de componentes de los vectores. Y precisamente tenemos un ejercicio en el que hay una componente que siempre nos va a fallar, que es la primera. Y tiene un porqué, la primera falla. ¿Vale? Ok, ok. Entonces, mira, vamos ahora al siguiente, que es precisamente calcular método de la potencia. Método de la potencia escondido está detrás de nuevo aplicar sucesiones de Kirchhoff. Porque la única diferencia que hay de método de la potencia a sucesiones de Kirchhoff es cómo utilizamos las distintas componentes de esos vectores que estamos haciendo. Es decir, que Ajá. aquí llamamos, igual que en el primer ejercicio anterior, hemos dicho el vector inicial es x. Aquí no, aquí el vector lo llamo x0, super 0, es nuestro vector x inicial de la sucesión de Kirchhoff, que va a ser en este caso el 1 menos 1, 2. Y la única diferencia es que ahora, cuando vamos iterando, el vector késimo va a ser justamente ir multiplicando la matriz A por el vector anterior. Claro, si repetimos ese proceso hasta que llegamos al 0, lo que estamos diciendo es que estamos calculando la potencia késima por el vector x0. Pero que esto es simplemente la potencia késima multiplicada por el vector x. O sea que los elementos que me están apareciendo precisamente aquí, el x, el a por el x, el elevado a k, bueno, de forma lo pongo aquí, el elevado a k por el x, son los elementos de la sucesión de Kirchhoff. O sea que de nuevo estamos utilizando las sucesiones de Kirchhoff. La pregunta es, ¿qué comportamiento utilizamos de esta sucesión de Kirchhoff para utilizar el método de la potencia? Porque antes hemos visto que directamente a través del teorema de Cayley-Hamilton puedo sacar, mediante la resolución de un sistema de ecuaciones lineales, lo que sería el polinomio característico. Pues ahora vamos a utilizar otra herramienta distinta de estas sucesiones de Kirchhoff para aproximar un autovalor. Un autovalor es el autovalor dominante, es decir, el que tenga mayor módulo. Claro que esto también va a tener ciertos problemas, por ejemplo, ¿y si no hay un único de módulo 1 o de que tenga el mismo módulo? Y si hay varios, bueno, pues entonces tienes un problema de que no es tan útil este método porque no vas a poder determinar cuál es exactamente ese autovalor dominante. Necesitas que haya exactamente uno que sea mayor que el resto. Y si no, bueno, pues si no, este método no es útil, no pasa nada. Es que hay veces que hay métodos que sirven para una cosa y si no se dan las condiciones, pues no sirve ese método. A ver qué le hacemos. Pero por lo menos en los casos que nos interesan, los casos que nos pondrán en esta asignatura, esperaremos poder usar estos métodos. Entonces lo que hacemos aquí es, una vez que tenemos todos estos elementos, llamamos, o bueno, en el método de la potencia, tomamos un vector inicial y 0, que lo vamos a definir como el límite cuando k tiende a infinito de la sucesiva iteración del vector x, vamos a poner la raíz de vector, x super k, y vamos a decir, bueno, este autovalor dominante que nosotros estamos buscando, vamos a llamarlo, por ejemplo, lambda 1. Es decir, es el primero, el más grande. Es decir, el que verifica que en módulo es mayor estricto que todo el resto de autovalores. Y ya los otros sí pueden coincidir en módulo, eso ya me da igual. Pero que haya uno que sea el más grande de todos. A eso lo llamamos lambda 1. Pues entonces vamos a llamar i sub 0 al vector que obtendríamos precisamente al hacer este cociente con el autovalor lambda 1 elevado a k.
Tú dices, vale, esta es la relación. Entonces el problema es que no sé quién es ese lambda 1. Bueno, pues justamente lo que vamos a poder hacer es construir a través de estas componentes o de estos vectores cómo aproximar el vector lambda 1. Porque lo que vamos a llamar es que nuestro lambda 1 entonces se puede aproximar justamente como el límite cuando k tiende a infinito. Cogemos el vector késimo, le calculamos la primera componente, vamos a ponerlo así, si un 1, y dividimos entre el vector anterior, el k-1, y le calculamos la primera componente. Y vamos a ir calculando los cocientes de las sucesivas primeras componentes de los vectores que estamos construyendo en nuestra sucesión de Krylov. Realmente lo que decimos es que esta primera componente se puede cambiar también por la componente que quieras, la segunda, la tercera, la cuarta. Simplemente que, bueno, pues como método de la potencia solemos partir casi siempre de la primera componente. Pero habrá ocasiones en las que a lo mejor no me interesa la primera componente, sino que me interesa otra componente. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto igual funciona bien cuando no funciona bien siempre, sino que funciona bien en este caso si la primera componente de este vector que tenemos aquí es precisamente distinta de cero. Oye, ¿y qué pasa si la primera componente fuese cero? Pues no podríamos aplicar este método de la potencia para obtener la aproximación de nuestro autovalor. Bueno, pues tenemos problemas. Es que hay que entender que los métodos no siempre van a tener que poder funcionar, ¿vale? Pero una vez que tenemos esta información, vamos a ver cómo podemos calcular o aproximar este autovalor dominante mediante el método de la potencia. Entonces decimos, vamos a comenzar con nuestro autovalor, vectorcito aquí, que sería el 1 menos 1, 2. Entonces, vamos calculando los vectores de la sucesión de Krylov, que sería nuestro x0 inicial es el vector 1 menos 1, 2. Nuestro vector x1 sería la matriz A por el vector x0, que nos quedaría en este caso la 0, 0 menos 1, menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 2. Todo eso lo multiplicamos por el 1 menos 1, 2. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar el vector fila por columna 0, 1, 3. Fila por columna 0, 1, perdón, menos 1, menos 2. Me quedaría menos 3. ¿No? Sí, menos 3. Y luego último, menos 1, 0. Y aquí me queda un 4. ¿Vale? Ya tenemos el primer vector. Con esto ya podríamos obtener lo que sería una primera aproximación de nuestro lambda. Porque con esta información diríamos, vale, ese autovalor lambda 1, ¿cómo lo podríamos aproximar? Diciendo, pues lambda 1 sería el límite. Aquí solo tengo dos términos. No es un límite, sino simplemente decimos, oye, esto es más o menos, ¿quién? Cogemos en lugar del límite la aproximación de coge el vector primero y te coges su primera componente. Coges el vector anterior, que era el vector x0, y te coges su primera componente. Que en este caso la primera componente del x1 sería 3. este 3 y la primera del x0 sería este 1. Entonces, pues de momento estamos aproximando esto como 3 entre 1, que sería 3. Claro que tú puedes decir, ah, pues el autovalor es el 3. Y dice, hombre, es que he calculado dos iteraciones. Como aproximación es válida. Ahora que esa aproximación sea mejor o peor, pues depende de cuántos términos vaya calculando. Entonces decimos, vamos a seguir calculando términos. Venga, vamos al x2. Que ahora sería el a
por el vector anterior x1. Nos queda de nuevo la matriz 0, menos 1, 1, 0, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 2. Y todo eso lo multiplicamos ahora por el 3, menos 3, 4. Que nos da 0, 3, 4, un 7. 0, menos 3, menos 4, un menos 7. Menos 3 y este fuera, me queda un 8. Vale, pues con esto ya puedo realizar otra aproximación de nuestro valor lambda 1. Ya puedo decir, no, si ahora cojo estos dos términos de nuestra sucesión, lo que diría es que el lambda 1 lo voy a aproximar por el vector x2, cojo su primera componente y divido entre la primera componente del vector x1. Es decir, ahora estaría diciendo, la primera componente aquí era un 7, aquí un 3. Dice, bueno, esto es 2 y pico, ¿no? Porque si dividimos 7 entre 3 me queda 2, resto 1, y luego sería 3, resto 1, o sea que 2,3 periódico, ¿no? Hombre, pues ha bajado de 3 a 2,3. A lo mejor ya digo, pues el autovalor no sería el 3. Sería el 2,2, 2,3, 2,1, 2. O puede seguir bajando y en la siguiente iteración baja a 1,5. Claro, porque esto es un proceso límite, es decir, el lambda 1 es exactamente el límite de estos cocientes. Entonces, el problema de calcular este límite es que yo necesito una fórmula exacta para las componentes o para estos vectores. Porque si no, no puedo decir el límite vale 2 como dice el libro. Sino que lo que puedo decir es aproximo el límite por este valor. Oye, tiene toda la pinta de que converge a 2, ¿vale? Pero que tenga toda la pinta no es una justificación matemática. Es decir, que ahora cuando vayamos a calcular el x3, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría ahora a por el x2, que tendría de nuevo nuestra matriz 0, menos 1, 1, 0, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 2. Multiplicamos ahora por el vector 7, menos 7, 8. Y entonces, ¿qué nos va a dar? 0, 7 y 8 sería un 15. Aquí me queda un menos 15. Y el último sería menos 7 y este fuera, 2 por 8, un 16. Entonces ahora puedo decir, bueno, ¿y qué ocurre cuando ahora cojo estos dos elementos para aproximar el lambda 1? Que ahora cuando aproxime el lambda 1 voy a decir, va a ser la primera componente de este tercer vector de mi sucesión de Kirchhoff. Todo eso lo vamos a dividir entre la primera componente del segundo vector de mi sucesión de Kirchhoff, que en este caso nos quedaría 15 partido de 7, que sería 2, ahora me sobra un 1, y pues me sale entre 1 es 1, y luego me sobra un 4 que sería 4, ¿me sobra? Sí, 4, 2, 8. No, me sobra un 3, ¿verdad? Sí. 10, 3 que sería ahora viene un 4, luego me sobra un 2 que sería un 2. Vale, pues lo que vaya saliendo, ¿no? Es decir, vemos aquí que, oye, pues ha bajado un poquito más, no ha bajado tanto como antes. Entonces, ¿que tiene toda la pinta de que el lambda 1 va a ser 2? Pues a lo mejor sí. Pero como no tengo una fórmula exacta, que por Sí, ejemplo sí, uno puede podría decir, ser 2,1 también, claro. claro, que por ejemplo uno dice, oye, aquí has cogido las primeras componentes, y si tú hubieses dicho, no, yo aproximo lambda 1 como la tercera componente del primer vector entre la tercera componente del primer vector. Bueno, pues ya está, ya he acabado. Claro, tú dices, ojo, no has acabado. Tendemos a eso, pero dices 4 entre 2, que sale 2, ¿verdad? Y este lambda 1, que sería el x2, cojo la tercera componente, y aquí cojo la primera componente, perdón, cojo la tercera componente del primero, que nos quedaría 8 entre 4, que es 2.
Y aquí, cuando pusimos lambda 1, también con la tercera componente, y digo, va a ser del tercer vector, del tercer vector, cojo la tercera componente y lo divido entre la tercera componente, pero del segundo vector, que me va a quedar 16 entre 8, que es 2. Es decir, 2, 2, 2. Esto la pinta de que el lambda 1 efectivamente vale 2, ¿verdad? Pero matemáticamente yo no puedo hacer la afirmación lambda 1 vale 2. Porque solo he calculado 3 términos de una sucesión que tiene infinitos términos. ¿Qué ocurre si a partir del término 200 millones la sucesión sube? No lo puedo justificar porque no tengo una expresión general del término enésimo de la sucesión de Krylov. Si yo supiese, oye, es que siempre que calcules un x sub n, la diferencia que hay entre la tercera componente y la segunda siempre es 2. Es decir, que si aquí aparece A, aquí aparece 2A. Ah, pues estupendo. Entonces sí que puedes justificar matemáticamente que 2A entre A te queda 2 y el límite efectivamente es 2. Pero si no conozco, lo máximo que puedo decir es aproximadamente. Yo digo que el autovalor lambda 1 lo aproximo por 2, pero no estoy diciendo que el autovalor lambda 1 sea el 2. Esa es la diferencia. No lo puedo justificar porque no tengo el término enésimo de mi sucesión. ¿De acuerdo? Y me aventuro a que sea 2 por el hecho de que la sucesión 2, 2, 2 es más convergente, digamos, que la Claro. 3, 2, A ver, 3, que 2, aquí, 1, ¿no? que si a lo mejor tú hubiese dicho de la primera, pues a lo mejor tú piensas en que va a ser un número sencillo y también podría haber dicho, puede ser 2. Podrías aproximar a 2. Ahora, es una aproximación tan aceptable como decir 1,87. Que a partir de estos tres valores tú creas que se va a acercar a 2 en vez de a 1,87. Bueno, la afirmación correcta en este ejercicio sería calcular. Nosotros no estamos calculando, estamos aproximando. Si aproximo y solo calculo estos tres términos, la aproximación sería el autovalor dominante lambda 1 lo aproximo por 2,1,42. O si utilizo las terceras componentes lo aproximo por 2. Pero lo aproximo. No he calculado el autovalor exactamente. ¿De acuerdo? Si quiero calcular, tengo que obtener una fórmula enésima para esta sucesión que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ese es el problema que Pues ya está, tenemos. zanjado, se aclara en el ejercicio que he escogido la tercera componente, la segunda componente, la primera componente y compruebo, se aprecia que el autovalor dominante es este, ¿no? Ya está. Exactamente, pero Y que no puedo no ir es más una allá. o sea, no estamos diciendo el autovalor dominante es 2, sino que tú Aproximadamente. aproximas el Sí, autovalor sí, sí, sí. dominante por 2. Pero Vale. no puedo decir el autovalor dominante se aprecia o se ve que es el 2. No, porque no he calculado un límite, he calculado tres términos de una sucesión infinita. Y 3 de Ajá. infinito es. Ñe, no es Exacto. tanto. Vale, sí, sí, sí. ¿Vale? Muy bien. Mira, a ver aquí. Una apreciación que tiene este término o este método de la potencia es precisamente que podemos ir normalizando de forma sucesiva en cada paso. Porque a lo mejor cuando hacemos estos cocientes, nosotros porque lo estamos haciendo a mano, pero si estos cocientes a lo mejor fuesen muy chicos en algún momento, me puede Sí, generar errores de redondeo al hacer los cocientes sí, sí. correspondientes. Para evitar eso podemos ir normalizando los vectores que obtenemos. Es decir, una Vale. alternativa es el método de la potencia normalizado. Es decir, lo que vamos a hacer es, hacemos esencialmente lo mismo. Yo parto de un vector w0 que va a ser nuestro mismo vector x0, pero normalizado. Es decir, un cierto vector x0 inicial y este lo normalizamos.
1, 1. Y a partir de ahí me voy a construir una sucesión WK que es esencialmente la misma. Cogemos el vector anterior, lo multiplicamos por la matriz A. El problema es que este vector a lo mejor no está normalizado. Bueno, pues lo que hago ahora es normalizo el vector, es decir, lo divido entre su correspondiente norma. Y aquí colocamos la norma que nos diga en el ejercicio o que nos interese a nosotros. ¿La diferencia cuál es? Que ahora ese cociente, ese lambda sub 1, se va a obtener como el límite de los cocientes de, cogemos el vector anterior, ¿verdad? Que sería el el vector siguiente, que sería el WK más 1. Bueno, técnicamente no quiero poner el WK más 1 porque no quiero cogerlo normalizado. Es decir, voy a coger el A por el WK. Que este no es el vector WK más 1. Es el vector WK más 1 multiplicado por su norma. Es decir, este vector no lo normalizamos. Y de aquí cogemos la primera componente como igual podemos coger cualquier componente. ¿De acuerdo? Y cogemos la primera componente del vector késimo, pero este sí es el que está normalizado. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia que tiene este método de la potencia normalizado. Que arriba no cojo el siguiente vector de mi iteración, sino que hago la iteración, pero previa a la normalización. Es como si hubiésemos dicho, yo construyo unos vectores de mi sucesión de Kirchhoff x sub k más 1, o x sub k por así decirlo, no hace falta poner el más 1, que sería el A por el WK. Y ahora ese correspondiente con esta con esta escritura del vector sería el vector x sub k dividido entre la norma del vector x sub k. Entonces lo que aparece aquí arriba es justamente el vector késimo siguiente entre el vector w anterior. Es decir, que este cociente sería el límite cuando k tiende a infinito del x sub k más 1 dividido con la primera componente entre el w sub k. ¿Vale? Porque si cogemos normalizado arriba, normalizado abajo, me va a quedar siempre norma 1. Entonces mi autovalor sería el que tiene módulo 1. Y no queremos el de módulo 1, queremos el de módulo máximo. ¿De acuerdo? Entonces decimos, bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Aquí, por ejemplo, si me dice, determina las primeras iteraciones. No te dice, obtén el autovalor. Porque a lo mejor no está pensado el ejercicio para que seas capaz de sacar una fórmula explícita para el término enésimo de tu sucesión. Decimos, bueno, pues vamos a ir calculando una serie de términos y vamos a ver cómo aproximaríamos el correspondiente autovalor. Por ejemplo, dice, determinar las primeras. Esto es un ejercicio. Si fuese un examen, las primeras son ¿cuántas? Las primeras 3, las primeras 7, las primeras 28, las primeras 10 millones. A ver, no lo sé. Por ejemplo, podemos decir calculamos 3, calculamos 2, calculamos unas cuantas. Entonces, vamos a hacer ese proceso. Vamos a ir construyendo los vectores y vamos a ir normalizando. En este caso me dicen con la norma infinito. Que recordemos que la norma infinito de un vector x se define simplemente como el máximo de el valor absoluto de sus componentes. Vamos a llamarlo x sub y, con y que va desde 1 hasta n. Entonces, calculamos. Tenemos por un lado el vector x0, que este me lo dan, que es el vector 1, menos 1, 2. Eso significa que entonces puedo calcular la norma del vector x0, que sería en valor absoluto estos tres números, valor absoluto de 1 es 1, valor absoluto de menos 1 es 1 y valor absoluto de 2 es 2. De 1, 1, 2, el más grande, 2. Me queda 2. Claro, con estas dos cosas, entonces yo puedo construir quién sería el vector w0.
El normalizado sería, cogemos este vector y dividimos cada componente entre su norma, Por que 2. sería entre 2. O sea que me quedaría el 1/2 menos 1/2, 1. Venga, una vez que tengo esto, voy a hacerlo y voy a construir el vector x1. ¿Quién sería este vector x1? La diferencia es que no es el a por el x0, es el a por el w0, ¿vale? Es decir, no cogemos este vector, sino como vector inicial, ahora cogemos el normalizado. Normalizado. ¿Vale? Pues tendríamos que multiplicar aquí por nuestra matriz, sería fila por columna 0, 1/2 y 1, me quedan 3/2. Luego 0 menos 1/2 menos 1 me quedaría menos 3/2. Y la última, este con este 0 y me queda aquí un 2. ¿Vale? Vamos a calcular la norma de este vector x1 en norma infinito. 3/2 es 1,5, en valor absoluto 1,5 y aquí me queda un 2. O sea que esta norma infinito de este vector vuelve a salirme 2, ¿verdad? Me sale 2, entonces, ¿cuál es el nuevo vector w1? Este vector w1 sería el anterior entre su norma. Ah, pues me quedaría un 3/4 Ah, vale. menos 3/4 y volvemos a dividir 2 entre 2, un 1. Calculamos el siguiente vector x2, que el vector x2 no es el a por el x1 como ocurría antes en el método de la potencia sin normalizar, que es ahora coger el a pero por el siguiente vector normalizado, w1. Vale, pues aquí nos va a quedar entonces matriz por este, pues 0 por este nada, 3/4 y 1, 3/4 más 1 sería 7/4. Sí. Ahora aquí nos 7/4. queda 0 nada, 1 por menos 3/4 y menos 1 por 1 me va a quedar menos 7/4. Y luego la última, este con este se me cancela y 2 por 1 pues me queda un 2. Calculamos la correspondiente norma del x2, Otra que es vez norma 2, ¿no? infinito, pues 7/4 es casi 2, pero un poquito más chico. En valor absoluto un poquito más chico y aquí me queda el 2, o sea que la norma vuelve a ser de nuevo 2. Entonces el nuevo vector w2 va a ser ahora coger el x2 y lo dividimos entre la norma, que sería un 7 octavos, un menos 7 octavos 1. y un 1 de nuevo. Vale, entonces me dice, bueno, con esto vamos a ir aproximando el autovalor lambda 1. Aquí tengo dos elementos. Entonces puedo decir el lambda 1 lo aproximo por... Y ojo porque en la definición no cogemos la primera componente de el W1 entre la del W0, sino que cogemos la del X1, este 3/2, y Con el abajo sí normalizado. cojo la del normalizado. Es decir, vamos a coger la del X1, primera componente, y abajo sí cojo la del normalizado W0 con la primera componente. Por eso aquí arriba esto me lo han escrito simplemente como A por el W0. Es decir, esto que nosotros hemos llamado A por W0 lo podemos llamar X1 y construyes como dos sucesiones. Las sucesiones de las X sin normalizar y luego las sucesiones de los W ya normalizados. ¿De acuerdo? Sí. Entonces vamos a poner arriba el 3/2, abajo el 1/2 y nos queda pues que podemos aproximar esto por 3. Hacemos lo mismo con estos dos términos y ahora que tendríamos que aproximamos el lambda sub 1 por este x sub 2, que sería el sin normalizar, primera componente, y dividimos entre si cogemos ahora el w1 normalizado, abajo. Es decir, que ahora sí cojo esta componente abajo, pero cojo el 7/4 arriba. Entonces, más o menos, bueno, no, esto ya es un exacto. Aquí lo aproximamos por, tendríamos el 7/4 entre el 3/4, que nos quedaría ese 7 tercios
Que igual que antes me quedaba un 2,3 periódico. ¿De acuerdo? Pero bueno, del mismo modo me sirve para ir aproximando. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que hay con el método de la potencia con normalización. Aquí si nos dicen determinar primeras iteraciones porque, bueno, no podemos hacer mucho más. ¿Vale? De hecho, si nos fijamos, ¿teníamos la misma matriz que antes? ¿No teníamos exactamente la misma matriz? Sí, esta es justamente la misma matriz que teníamos antes. La 0 menos 1, 1, la 0, 1 menos 1 y el menos 1 menos 1, 2. La misma que hemos hecho en el ejercicio anterior, solo que hemos cambiado el vector inicial. Que ahora el vector inicial es Ajá. el 1 menos 1, 2. ¿Lo hemos cambiado? Ah, no, es el mismo vector, el 1 menos 1, 2. Simplemente antes lo hemos hecho sin normalizar y ahora normalizando. Pues justamente los dos procesos nos ha quedado igual, el 3 y el 2 con 3 periódicos. Claro, Es decir porque, que y es coherente, claro. exactamente, que tiene Efectivamente. sentido. Pero justamente nos ha quedado esto porque arriba no hemos normalizado. ¿De acuerdo? Otra cuestión, Pablo, Dime. independientemente del método con la normalización o sin ella, si cambio el vector inicial, pero que tiene rango 3, no rango 3, no grado 3, Ujú. me ha de salir el mismo autovalor dominante, ¿no? El mismo autovalor dominante, eso Aproximadamente. sí, pero no tiene por qué Aproximadamente. salirme los mismos elementos de la sucesión. Me refiero que aquí nos ha quedado que exactamente el primer término, el primer cociente es 3, igual que No. antes. Y el segundo cociente es 2,3, igual que antes. Eso no tiene por qué ocurrir, ¿vale? Si cambiamos el vector. Es decir, que es que aquí he cogido los mismos vectores. He Sí, pero la cogido. tendencia Claro, va es decir, que a lo mejor si yo aproximadamente. cojo, en lugar del 1 menos 1, 2, cojo el 1 menos 1, 3, o el 1, 2, 3, pues a lo mejor aquí en vez de 3 me sale 3,5. Y luego en vez de 2,3 periódicos me sale 2,7. Y luego el siguiente es un 2,4 o 2,4. Ya, Que ok. los términos de la sucesión pueden cambiar, pero sigues obteniendo una sucesión convergente que converge a tu mismo autovalor dominante. ¿De acuerdo? Aquí es que hemos cogido el mismo ejercicio, pero hemos cambiado el método. Uno sí el método de la potencia y otro con la norma infinito. Y aquí nos hemos centrado en la primera componente. Exactamente, Podría igual que nos podemos haberme. centrar en otras componentes. ¿De acuerdo? Eso Que es. precisamente si nos centramos también en la tercera, también tenemos 2 entre uno No. 2 2 Ah, no. entre uno Vale. 2 Nos ocurre lo Ejé. mismo de antes, claro, es que hemos cogido la misma matriz y el mismo vector inicial. Lo único que hemos cambiado es el método de la potencia por el método de la potencia normalizado. Pero Sí, como sí, tengo sí. misma matriz con mismo vector, la situación es la misma. Porque obtengo los mismos vectores de la sucesión de Krylov. Lo único que uno de ellos lo estoy normalizando. Ya está. ¿Vale? Perfecto. Venga. Mira, vamos aquí que este es uno de los que nos dicen queremos calcular el término enésimo. Es decir, este debería estar medianamente preparado para que sí que seamos capaces de sacar una formulita de nuestra sucesión de Krylov. ¿De acuerdo? Entonces me dan un vector inicial que es este vector x, que es el 1 coseno menos seno. Entonces, bueno, pues vamos a ir calculando los distintos términos de nuestra sucesión de Krylov. Entonces, calculamos. Claro, esto, os repito, tiene que estar muy preparado para que te digan calcula el Sí, término sí. enésimo. Si yo me invento una matriz, me invento un vector y te digo calcula el término enésimo, tú vas a decir, Rita la cantadora. ¿Eh? ni idea, Ah, ¿sabes? Puedo tirarme años, que es que lo mejor es que no hay un método. Entonces decimos, vamos a calcular nuestro. Como aquí hablan simplemente de sucesión de Krylov, no le ponemos los x0, los x1 como hacemos en el método de la potencia. Porque la diferencia es que la sucesión de Krylov no es un método iterativo. Entonces, los métodos iterativos en esta asignatura son algoritmos que construyen una sucesión para que esa sucesión converja a lo que nosotros queremos. Aquí estamos construyendo también una sucesión, pero no con el objetivo de aproximar un cierto valor, ¿verdad? Por eso en la sucesión de Krylov no hemos dicho cojo el primer término x0, luego el x1, luego el x2, porque no estoy definiendo un método iterativo con el objetivo de aproximar algo, simplemente estoy diciendo construir una sucesión y ya está. Que también podemos sí. llamarlo x0, pero simplemente por hacer una diferencia. Aquí el x sería nuestro vector 1 coseno de tita, seno menos seno de tita.
Venga, ahora cogemos el vector a por x, que nos va a quedar nuestra matriz, la 1, 0, 0, 0, 0. El coseno de tita, le he pegado yo mucho esto. Voy a borrar aquí este 0. Aquí 0 menos seno de tita. Y aquí el seno de tita, coseno de tita. Lo multiplicamos por el 1 coseno de tita menos seno de tita. ¿Y qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar de nuevo aquí. Parece que un 1, ¿verdad? Fila por columna, un 1. Aquí 0. Coseno por coseno, coseno cuadrado, seno por seno. Con menos y Uno menos también. seno cuadrado, pero coseno cuadrado más seno cuadrado me quedaría también 1, ¿verdad? Y luego Mm, 0 por 1, 0, pero seno por coseno y coseno por menos seno me queda 0. Ajá. Vale, hemos conseguido un vector sencillo. Ahora, vamos a ver qué ocurre cuando yo calculo el término a cuadrado x. Claro que a cuadrado x es la matriz A, la multiplico ahora por este vector ax. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que multiplicar esta matriz por este vector que acabamos de obtener. Fila por columna nos quedaría aquí un 1. Ahora sería para esta siguiente el... Lo diré. A ver. 0 coseno menos seno. Que dice, bueno, pues aquí 0 coseno y este por este 0, pues me queda de nuevo coseno de tita, ¿verdad? Sí. Y cuando ahora multiplico 0 seno coseno me queda seno de tita. Dice, es casi el vector inicial que teníamos. No es exactamente el vector inicial porque este no tiene el menos. Pero bueno, de momento hemos avanzado algo. Vamos a ver qué más podemos seguir haciendo. Porque a lo mejor no veo un patrón. Porque he pasado del 1 coseno menos seno al 1, 1, 0, al 1 coseno seno. Bueno, pues vamos a calcular ahora el A3 de x. Que el A3 de x sería multiplicar la matriz A por este vector que acabamos de calcular, que es el A2 de x. Decimos, venga, ¿qué nos va a quedar ahora? Sería fila por columna, aquí un 1. Dice, mira, como aquí hay 0 y 0, y aquí siempre un 1, tú sabes que impepinablemente en tu término enésimo vas a tener un 1 aquí arriba. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con estos dos términos. Ahora cuando multiplico 0 por este, 0, coseno por coseno, coseno cuadrado, y ahora menos por menos me queda menos seno cuadrado, o sea que aquí me queda coseno cuadrado menos seno cuadrado, que si quiero es el coseno del ángulo doble 2 titas. Y aquí me queda 0, seno por coseno, coseno por seno, que sería seno por coseno más coseno por seno dos veces seno por coseno, que sería el seno del ángulo doble. Y dice, pues tampoco veo ahora claro qué ocurre. Vamos a ver qué pasa con el A4 de X. Que ahora sería el A por el A al cubo de X. Vamos a tener aquí nuestro 1. Vamos a tener ahora 0 Coseno por coseno fuera. dos Aquí veces. me queda coseno por el coseno de 2 titas. Me queda seno por el seno de 2 titas. Dice, claro que cuando yo haga coseno por el coseno de 2 titas. Y a eso ahora le reste el seno. Por el seno de dos citas. Dice, pues a ver qué sale de aquí. Es verdad que podemos simplificar esto un poco y decir, bueno, a ver, coseno de tita es coseno cuadrado, o sea que aquí me quedaría coseno cubo de tita menos coseno de tita seno cuadrado de tita. Y aquí, como esto es dos veces el seno por el coseno, me quedaría menos 2 seno cuadrado de tita por el Coseno coseno de de tita. Tú dices, así a priori parece que esto es... Vete a saber qué puede ser. Pero si pensamos en qué ocurría con los senos cubos, seno tres titas, si nos vamos a números complejos,
recordamos que había una formulita que era cuando yo cogía coseno de tita más i por el seno de tita al cubo, la fórmula de Moivre me garantizaba por un lado que esto era meter el 3 dentro, es decir, que esto era el coseno del 3 tita más i por el seno del 3 tita. Pero por otro lado yo podía desarrollar este cubo. Y cuando desarrollé este cubo me quedaba el cubo del primero, coseno al cubo. Ah, vale, vale. Luego, al hacer el cuadrado del segundo por el primero me quedaba más i. Y aquí era 3 veces coseno al cuadrado que multiplicaba a seno de tita. Luego, al hacer este por el cuadrado, me quedaba un menos por este i y me quedaba menos 3 veces coseno de tita por el seno al cuadrado de tita. Y por último me quedaba un menos i que multiplicaba el seno al cubo de tita. Entonces, vemos que la parte real coseno de 3 tita coincide justamente con parte real que sería coseno cubo menos 3 coseno seno cuadrado. Y justamente aquí me queda coseno cubo y menos 1 con menos 2 me queda menos 3 coseno seno cuadrado. O sea que resulta que aquí me queda muy bonito el coseno de 3 tita. Claro, ya está. Claro, ¿cuál es el problema? Que esto está preparado y hay que darse cuenta. Si no se da cuenta, uno llega a esta expresión y cada vez te quedan bichos más grandes y dices, pues no lo veo claro o no lo veo nada claro, ¿de acuerdo? Decimos, bueno, vale, seguimos con el proceso y uno dice, venga, vamos a seguir aquí y me encantaría que aquí apareciese un seno de 3 titas, ¿verdad? Sí, sí. Porque si nos Una fijamos simetría. entonces, justamente parecería que esto es, cuando es un cuarta es 3 3, cuando es un cubo es 2 2, cuando es un 2 es 1 1, y cuando es un 1 sería coseno de 0 que vale 1, seno de 0 que vale 0. Entonces parecería justamente que el término enésimo es coseno de 1 menos, de tita. Sí. Vamos a ver qué ocurre aquí cuando multiplicamos. Claro, aquí ¿qué aparecería multiplicando? Aparecería ahora el coseno, el seno por el coseno del ángulo doble, que claro, ahora aparecería aquí seno de tita por el ángulo doble, ¿qué sería? Sería coseno al cuadrado de tita más, bueno, menos el seno al cubo de tita. Y luego cuando multiplico el coseno por el seno de 2 tita me quedaría más 2 veces seno, y un coseno por un coseno cuadrado, pues me queda, un coseno por un coseno me queda coseno cuadrado, ¿verdad? Que justamente cuando yo digo aquí 3 coseno cuadrado seno, que sería junta este con este, menos el seno al cubo, me queda justamente la parte imaginaria que es el Ajá. seno de 3 tita. Mira qué bien. Pues ya está. Ahora, una cosa es lo que nosotros vemos que parece que sale a ojo. Es decir, ¿cuál es nuestra intuición? Ahora decimos, hombre, ahora lo veo clarísimo. Con esto, cuando veo coseno, seno, coseno de tita, seno de tita, coseno de 3 tita, seno de 3 tita, pues tiene toda la pinta de que aquí intuimos que el término enésimo, es decir, si queremos que a elevado a n más 1 de x va a ser el vector 1 coseno de 1 menos de n tita. Vamos, lo he puesto con el n más 1 porque a mí me gusta más poner un más 1 que aquí dentro un menos 1. Y aquí seno de n tita. Pero ¿qué ocurre? Que esto hay que probarlo, ¿verdad? ¿Y cómo probamos Sí, que algo es cierto para todo n natural? Por por inducción sobre n. Porque aquí dice, oye, determinar. A ver,
Tú dices que es esto, ahora hay que probar que de verdad esto es correcto. Bueno, pues veamos por inducción sobre n que se cumple. No hace falta estudiar los casos base porque los casos base los acabamos de estudiar para sacar ese patrón, precisamente. Entonces eso ya lo tenemos. Tenemos que decir, bueno, pues vamos a calcular el a n más 2 de x. Que ese a n más 2 de x va a ser el a por el a n más 1 de x. Aquí aplicamos ahora nuestra hipótesis de inducción. Y decimos, pues esto va a ser nuestra matriz 1, 0, 0, el 0 coseno de tita, seno de tita, el 0 menos seno de tita, coseno de tita, 1. y todo esto ahora viene multiplicado por nuestra suposición, que sería el 1 coseno del n tita, y aquí seno del n tita. Y decimos, vale, pues ¿qué nos quedaría? Nos queda seguro aquí un 1. Cuando multiplicamos me va a quedar coseno de tita, que multiplica el coseno de n tita. Luego aquí restamos menos seno de tita por el seno del n tita. Mientras que aquí me quedaría seno de tita, coseno de tita del n tita, más coseno de tita. Seno de n tita. Exactamente. Oye, que aquí lo que vemos precisamente es que, ¿qué tenemos? Si utilizamos las fórmulas de suma y resta de ángulos, cuando aparece coseno de ángulo, seno de ángulo restando, es que esto es el coseno de la suma de los dos ángulos. Eso es. Claro, pero justamente si tengo coseno de tita más el coseno de n tita, puedo sacar el tita, factor común, que multiplica el n más 1 por el tita. Okay. Mientras que aquí tengo seno por el coseno de beta, coseno de alfa, seno de beta. Entonces esto es el seno de la suma de los dos ángulos. Pero ocurre lo mismo, como tengo seno de tita más n tita, saco el tita factor común que multiplica n más 1 y todo eso multiplicado por este tita. Anda, mira qué bien. Justamente esto es lo que debería haberme salido. Es decir que efectivamente tengo probado, aquí sí he llegado no solo a la expresión, sino que he sido capaz de probarla matemáticamente, cuál es la hipótesis de inducción. Exactamente. Eso me sirve porque aquí no me piden estudiar, por ejemplo, el método de la potencia, pero me serviría para estudiar el método de la potencia porque ahora sí podría decir exactamente cuál es el lambda 1. El lambda 1 sería ese límite del cociente de esos elementos. Hay un por qué no me dicen utiliza el método de la potencia. Y es porque me quedan cosenos entre senos. O cosenos entre cosenos. Y eso no converge, ¿verdad? Sin embargo, sí es cierto que si te fijas en la primera componente, ¿qué ocurre con la primera componente? Que siempre es un 1, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál sería el autovalor de módulo máximo? Un 1 siempre. Porque sería 1 entre 1. Y aquí sí podría yo justificar exactamente que el autovalor de módulo máximo es lambda 1 igual a 1. Porque nosotros sí, no, porque no converge coseno de n. Tendría que estudiarlo, pero el coseno de infinito, el coseno cuando la n tiene infinito va oscilando todo el rato. Entonces, a no ser que sea yo capaz de llegar a una expresión que se me simplifique, no sé qué es lo que ocurre. Vale. Pues en este caso estamos forzados a la primera componente, ¿no? Claro, aquí está guay porque si coges precisamente esa primera componente, si eres capaz de decir, oye, podemos poner aquí una nota. Eso es. Con el método de la potencia, que no me lo preguntan, ¿no? Pero yo podría decir, lambda 1 es el límite, como lo hemos dejado en n, pues vamos a hacer el límite en n, cuando la n tiende a infinito, cogemos la primera componente de este vector x sub n, y dividimos entre la primera componente del anterior, que sería del xn menos 1.
y diríamos, ah, pues nos queda el límite. Dice, es que da igual el vector, da igual que la segunda componente aquí sea coseno de n-1, aquí de n-2, porque la primera componente es un 1 entre un 1, que eso tiende, el cociente es 1 y el límite de la constante 1 vuelve a ser 1. O sea que aquí, antes de tomar límite, ya somos capaces precisamente de decir, el lambda 1 vale 1. ¿De acuerdo? Que no me lo piden, pero que para esto, o si quiero calcular exactamente el autovalor de módulo máximo, tengo que conocer una expresión del término enésimo de la sucesión de Enésimo. Kirchhoff. Si En no, no este somos caso, capaces de decir el autovalor vale tanto. Lo único que puedo decir es aproximo el autovalor por tanto. Aquí además lo que nos dicen luego es, una vez que tú has sido capaz de sacar esta expresión enésima, vamos a determinar cuál sería el polinomio característico de nuestro A. Entonces, como tenemos una matriz 3×3, nosotros sabemos qué tipo de polinomio característico estamos buscando. Uno que tenga grado 3. Es decir, ahora, con la sucesión de Krylov, podemos obtener el correspondiente polinomio característico. Que yo voy a poner siempre este menos 1, o lo vamos a poner siempre los ejercicios elevado a n más 1 por el an de x igual al a0 por el x más el a1 por el x a cuadrado x más, perdón, a1, ahora viene el a cuadrado. Y así seguimos hasta el a n menos 1 a elevado a n menos 1 x. Lo pongo únicamente para que no se nos olvide que no siempre es un menos. Puede ser un menos o un más. Lo que pasa que con matrices 4×4 es raro que vayamos a trabajar porque ya hay muchos términos que calcular a mano. Y las 2×2 que son demasiado sencillas. Entonces el sí, sí, término sí. medio suele ser una matriz 3×3. Entonces casi siempre en todos los ejercicios aparece aquí un menos. Pero no es que la fórmula sea un menos, sino que queda la casualidad de que casi siempre todos los ejercicios lo hacemos con matrices 3×3. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, como tenemos n igual a 3, ¿verdad? Me quedaría el término a cubo. Que el a cubo, cuidado con el a cubo porque es el término anterior. Es decir, aquí aparecería un menos 1. Bueno, como está elevado a 3 más 1 sería otra vez positivo, es decir, un 1. Luego el término sería a sub 3, a sub 3x. ¿Quién era? Era el coseno aparece elevado con 1 menos del exponente, es decir, sería coseno de 2 tita. Y aquí el seno de 2 tita. Y todo eso está igualado al a sub 0 por el x, que eso sería el 1 coseno de tita Menos seno. menos seno. Luego tendríamos un a sub 1 que vendría, este quedaba sencillo, quedaba como 1. Sería técnicamente el coseno de 0, que es 1, seno de 0, que es menos 1, que es 0, ¿de acuerdo? Y luego el a sub 2 ya aparece nuestro 1 de nuevo y aparecería aquí el coseno de 1 por tita, que sería coseno de tita, y el seno de 1 por tita, que sería el seno de tita. ¿Vale? Porque tita es pi medio. Un momentito que me he despistado. En ASU 1, 1, 1, 0. Claro. Porque no pones coseno. No, lo que digo es que en esa fórmula general que nosotros hemos obtenido, ¿verdad? De este x sub n más 1, por así decirlo, o si queremos del a sub n por el a sub n más 1 por el x, hemos dicho que esto valía 1 coseno de n tita y seno de n tita.
Entonces, ¿cuál sería la fórmula para el a sub 1 por x? Claro, el a sub 1 por x sería hacer, ¿quién? 1 y decir, la n es 1 menos, ¿verdad? Tendría que poner coseno de 0 por tita, pero el coseno de 0 por tita es el coseno de 0. Ah, Y el perdona, seno sí, de sí, sí. 0 por tita, que sería el seno de 0. Es decir, que esta fórmula también es válida para el término n igual a 0, porque justamente nos queda entonces el 1, 1, 0, que es lo que nos había quedado hacer la primera iteración. Que decíamos, Perfecto, con el sí, 1, sí, 1, sí. 0 a lo mejor no veo ese patrón de que pasaba de coseno menos seno a 1, 1, 0 y luego otra vez parecía coseno seno. Y decía, qué raro. Claro, porque en verdad aquí está escondido que esto era el coseno de 0, seno de 0. Pero de 0 por tita y de 0 por tita. Y luego aparece el tita, tita, y luego el 2 tita, y luego el 3 tita, Sí, y sí, así sí, sí. sucesivamente. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que resolver este signo y dice, bueno, ¿y cómo lo resuelvo? Pues como uno buenamente pueda mejor. A ver, tita es un ángulo dado. Entonces podemos tratar de plantear qué tipo de ángulos podemos tener. Porque aquí, ¿el sistema cuál sería? El sistema a resolver sería, de la primera tenemos 1, 1, 1. Bueno, el 1, 1, 1. La segunda sería coseno 1 coseno. Coseno de tita 1 coseno de tita. La tercera sería menos seno 0 seno. Menos seno de tita 0 seno de tita. Y todo eso con el término independiente que me quedaría el 1 coseno de 2 tita. Seno de 2 tita. Entonces, a la hora de resolver, pues para gusto de los colores, uno puede decir, bueno, pues vamos a intentar escalonar de momento a ver qué ocurre. Si escalonamos, decimos, pues a la segunda fila le restamos coseno de tita por la primera. Y a la tercera fila le sumamos seno de tita por la primera también. ¿Qué nos quedaría? Hacemos esto para que esto sea la 1, 0, 0. Ahora tenemos aquí un 1, 1. Esta no la tocamos y me queda 1. Y decimos, bueno, pues multiplicamos por coseno y restamos. Aquí sí me queda 1 menos coseno de tita. Pero justamente hacer coseno menos coseno me queda también aquí un 0. Y aquí me queda coseno de 2 tita menos coseno de tita. Ahora por último sumo seno para que me quede aquí un 0 y aquí me queda un seno de tita. Seno sumamos, me queda 2 veces seno de tita. Y aquí me quedaría el seno de 2 tita más el seno de tita. Que parece que queda un poco feo, pero al final ya podemos sacar los distintos valores si queremos. Porque ya lo tenemos prácticamente escalonado. No hace falta que terminemos de escalonar porque ya podemos sacar aquí el segundo valor. Esta sería la columna del A sub 0, esta de la del A sub 1 y esta es la del A sub 2. Entonces, claro, lo que obtenemos directamente es que ¿quién sería el A sub 1? El A sub 1 nos quedaría el coseno de 2 tita menos el coseno de tita, todo eso dividido entre 1 menos el coseno de tita. Claro, el problema es que como trabajamos con cosas trigonométricas, hay 10 millones de expresiones equivalentes. Que uno puede decir, bueno, es que el coseno de tita, si pongo la definición, sería coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Y a todo eso le resto el coseno de tita. Ajá. Y lo divido entre nuestro 1 menos coseno de tita. Pero claro, también es verdad que podría decir, es que el seno lo puedo cambiar por 1 menos el coseno, o si quiero, entonces, ¿cómo me quedaría menos el seno al cuadrado? Pues si seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, paso restando y el menos seno al cuadrado sería
coseno cuadrado menos 1. O sea que aparecería aquí 2 veces coseno cuadrado de tita menos 1 menos coseno de tita. Y todo eso dividido entre 1 menos coseno de tita. Claro, podemos intentar factorizar esto a ver si es posible, porque si tú cambiases la variable coseno de tita por 1, 2 por 1, 2, coseno 1, 2 menos 1 significa que esto lo puedo factorizar en términos de 1 menos coseno de tita. Claro, lo que pasa es que tienes que decir, es como si llamase al coseno lo llamas t, y entonces te queda el polinomio 2t cuadrado menos t menos 1 dividido entre 1 menos t, y lo que estamos diciendo es que t igual a 1 es una raíz de este polinomio. Entonces, este polinomio se puede expresar como 1 menos t o t menos 1 por algo. Dice, bueno, pues hago Ruffini rápido, ¿no? Y te queda el 2 menos 1 menos 1. Pones abajo la raíz 1. Aquí te queda un 2. Este para acá, un 2. Este un 1. Este un 1. Este un 0. Ah, vale, entonces este polinomio se puede factorizar como 2t más 1 que multiplica a t menos 1, ¿verdad? Mm. Que el t menos 1 con el 1 menos t se me cancela y ¿qué me queda? Menos 2t menos 1, ¿verdad? Pero ahora cambiamos la t por lo que era menos 2 coseno de tita menos 1. Que es el truquito para factorizar esto a lo mejor de forma rápida con términos Ok. trigonométricos. ¿De acuerdo? Ahí dice, vale, ya tiene, el problema es que ahora tienes el a su 1. Ah, pues por ejemplo, de la tercera ecuación puedo sacar el a su 2. Lo que pasa es que no deja de ser otro bicho. Es decir, ahora, ¿quién sería ese a su 2? Pues para el a su 2 tendríamos que, me quedaría este término que sería seno de 2 tita más seno de tita. Seno de 2 tita más seno de tita. Todo eso Aquí le lo de. restamos, que sería, le sumamos seno de tita por esto. Claro, pero si le sumamos, ¿qué nos queda aquí? Me queda seno de tita coseno de tita por 2 es el seno de 2 tita, ¿verdad? Y le Sí, sumo seno de tita, me queda justamente lo mismo, ¿verdad? sí, 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 sí. Entonces resulta que aquí lo que me queda es esto multiplicado por 2, es decir, aparecería entonces, en realidad, aquí un 2 seno de tita más 2 seno de, o sea, Sí. 2 seno de 2 Sí. tita más 2 seno de tita. Y luego Mm. lo que voy a hacer es este 2 seno de tita lo paso dividiendo. Ah, vale, pues este 2 seno de tita. Pero claro que en realidad si desarrollamos el seno del ángulo doble, que es seno de tita coseno de tita, este 2 Mm. seno de tita, este 2 seno de tita con este 2 seno de tita se me simplifica y me queda coseno de tita Más uno. más 1. Ah, mira qué bonito. Antes era el menos 2 coseno de tita menos 1 y era coseno de tita más 1. Y ya por último puedo sacar el término a su 0. Porque ya por último el a su 0 va a ser 1 menos el a su 1, que el a su 1 sería sumar 2 cosenos de tita y sumar 1, y resto el a su 2, que sí es coseno de tita menos 1, ¿verdad? Mm. Se me cancela y me queda 1 más coseno de tita también. Pues mira qué bien. Porque entonces ya puedo sacar cuál sería nuestro polinomio P sub A de lambda. O como le llama el libro, el P sub 3 de lambda. Que sería el menos lambda al cubo. Luego aparecería el A sub 2, que sería coseno de tita más 1 por el lambda cuadrado. Luego aparecería el A sub 1, que sería más menos 2 coseno de tita menos 1 lambda. Más el término independiente, que sería más 1 más coseno de tita. ¿De acuerdo? Aquí es verdad que hemos hecho muchas suposiciones que a lo mejor
Pues dicen donde tita es un ángulo dado. Pero hay que tener cuidado porque aquí, por ejemplo, he pasado dividiendo, pero esto en realidad solo es válido si el seno de tita fuese como distinto de cero. Si no, no puedo pasar el seno de tita dividiendo. O aquí, cuando hemos pasado este 1 menos coseno de tita, esto en realidad igual lo puedo hacer si el coseno de tita es como distinto de 1. Que es la misma condición de decir que el seno de tita sea distinto de cero. Es decir, que esto Sí, funciona sí. bien salvo donde el seno de tita se haga cero. Que sería en 0, en pi, en 2pi, en múltiplos de pi. ¿De acuerdo? Ujú. Claro, porque en Sí, ese sí. caso la matriz queda mucho más sencilla. Tiene una matriz en la que tienen aquí dos ceros y sería la matriz identidad o la matriz identidad con menos y menos. O sea que en ese caso es mucho más sencillo de calcular esta sucesión de Krylov o este polímero característico. ¿De acuerdo? Ujú. Pero bueno, que tenemos que tener cuidado también cuando digamos paso dividiendo. Bueno, siempre y cuando esto sea distinto de cero. Sí, Que sí, aquí, sí, para sí, que sí. tenga un poquito de sentido, hemos dicho, bueno, suponemos que es distinto de cero porque si no, esto queda muy sencillo. Porque las opciones son si seno de tita es igual a cero, eso lo que significa es que el tita es un múltiplo de pi, es decir, k por pi. Claro, pero es que entonces la matriz A me va a quedar como aquí un 1, 0, 0, aquí el 0, 0. Estos dos términos van a ser cero seguros. ¿Y ahora qué ocurre? Claro que como aparece aquí el coseno de tita, el coseno cuando la k es 0 o 2 o 4 vale 1. Pero cuando vale 1, 3, 5 vale menos 1, porque si el coseno de pi, de 3pi, de 5pi, que es menos 1. O sea que aquí aparece un menos 1 elevado a k y un menos 1 elevado a k. Entonces la sucesión de Krylov cambia porque o es todo el rato la misma, cuando la k sea par va a ser la sucesión 1 coseno de tita, seno de tita, 1 menos seno, o va a ser la misma pero cambia de signo, de forma alternada. ¿De acuerdo? Entonces esos casos no nos interesan. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Pues hasta aquí tenemos todos estos ejercicios.